Gloria al Señor. Entonces voy a compartir ya la palabra en este momento, que Dios pueda enseñar a su pueblo a hablar a nuestras vidas. Entonces vamos a ver algo importante de en esta maravillosa tarde que Dios nos está regalando. Dios pueda bendecir grandemente a usted que nos está escuchando, este audio, esta prédica entonces que estamos iniciando. Hechos capítulo, desde el verso 14 en adelante. Voy a estar primero leyendo, es un poco extenso, del 14 al 42 es el texto, pero es un poco extenso, como dije, pero voy a leerlo y luego vamos a estar entresacando algunos puntos de esta palabra referente al primer discurso de este hombre llamado Pedro, después de que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y fueron llenos del Espíritu Santo. Voy a leer la palabra con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Quiero que usted esté atento a esta palabra. Si usted quiere acompañarnos, entonces abriendo su Biblia también va a poderlo hacer sin ningún inconveniente. Leo la palabra, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra: sangre y fuego y vapor de humo. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Verso 22. Varones israelitas, esa palabra: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansa en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado de que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, el diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Verso 37.
Escuche bien esta palabra, dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones, dice esta palabra que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante hasta el verso 42. Encontramos esta palabra en el día de hoy para poder compartir con todos ustedes que nos están ya acompañando en esta hora de la tarde. Usted esté atento, usted mi hermano, que su anhelo es predicar. Usted esté atento a esta palabra que Dios algo quiere enseñarte en esta hora a través de esta palabra. Así es que para las personas que están tienen ganas de predicar, que tienen el anhelo de servir a Dios a través de la predicación, tal vez usted tiene un llamado para ser pastor o evangelista. O también usted, mi hermana, también usted tiene llamado para predicar. Ciertamente muchos dicen que la mujer no tiene que predicar, pero se basan en la palabra que había dicho Pablo, que dijo Pablo, no permito a la mujer enseñar. Y muchos se basan, muchos predican que la mujer no debe predicar, pero la primera cosa que hay que entender, la palabra predicar y la palabra enseñar son dos cosas totalmente diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. Primera cosa que hay que entender. Así es que la mujer puede predicar. Lo que Pablo había dicho es el enseñar. Hay diferencia. ¿Y qué es el predicar? Tenemos que entender qué significa predicar. Predicar es anunciar, mi hermano, un mensaje actual. Un mensaje a las personas. Decirle a aquella alma que Cristo murió por sus pecados. Eso no es enseñar, sino es predicar, mostrarle a aquella persona que está necesitando que hay un Cristo que vino en la cruz del Calvario a morir por sus pecados. Eso es predicar. Dar una buena nueva del evangelio a las personas. Eso es predicar. En cambio, la palabra enseñar, el enseñar, ¿qué es el trabajo de enseñar? Al enseñar, ¿qué pasa? Se transmite, mi hermano, conocimientos bíblicos ya establecidos. O sea, algo que ya Dios había establecido es enseñar, mostrar claramente a la persona. Enseñar es mostrarle, hablarle y contarle cómo tiene que ser paso por paso, encaminarle. El predicar y el enseñar son dos cosas totalmente diferentes a tener en cuenta. Así es que, mi hermano, usted si quiere predicar, tal vez usted puede predicar a su marido, usted puede predicar a su vecina. Usted si está deseando predicar, entonces Dios quiere hablar hoy en nuestras vidas. Y muchos tal vez no van a compartir conmigo los que dicen que la mujer no tiene que predicar, tal vez me van a tildar de loco y me voy copiado y cuata. Pero hay que escudriñar la palabra. Y vamos a ver, lea Juan capítulo 4 y ahí ya nos quedamos en esa palabra. Gloria al Señor. Entonces, el primer discurso de Pedro fue esto. ¿Qué pasó? Dice que descendió el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí en ese lugar reunidos. Y entre ellos estaban Pedro y los demás apóstoles. ¿Y qué pasó cuando dice que personas de las otras, digamos, etnias o lenguas o nacionalidades, si podemos decirlo de esa manera, cuando le escucharon hablar a ellos, cada uno en su idioma, dice que ellos entendían? Y algunos se admiraban cómo ellos podían hacer eso, y otros se burlaban de él, porque decían que estaban borrachos. Pero
Ahí fue donde empezó Pedro, dice, primera cosa, se puso en pie con los 11, dice, y alzó la voz. Empezó él a hablar. Él empezó a hablar. Varones judíos, dice, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Eso fue lo primero que él dijo. Y lo vamos a estar viendo. Vamos a estar tratando de entender, hacerle lo que quiero hacerle, es hacerle entender cuál es el punto a qué quiero llegar en esta tarde, qué es lo que Dios quiere que entendamos. Saltando un poco, ahí por el versículo 37 encontramos que ellos se compungieron de corazón. Esa palabra, mi hermano, les tocó en el corazón. Y más hacia abajo, el verso 41 dice que aquel día se añadieron 3,000 personas. En ese discurso, primer discurso de Pedro, ganó 3,000 personas. Eso fue lo que Pedro ganó en el primer discurso, en la primera predicación que él hizo. Pero, ¿qué fue entonces? ¿Cómo fue eso? Vamos a estar viendo. Primera cosa, para tener en cuenta, Pedro, mi hermano, en su primer discurso, él ya estaba lleno del Espíritu Santo. Él ya tenía el Espíritu Santo en su vida. Encontramos, mi hermano, un Pedro antes de ser lleno del Espíritu Santo. Él agarró su espada y le cortó la oreja a uno de los siervos, mi hermano, de ese joven que estaba ahí, que vino cuando Jesucristo fue arrestado. Eso fue cuando él aún no tenía el Espíritu Santo. Y si vamos a hacer el contraste, mi hermano, entre un Pedro lleno del Espíritu Santo y un Pedro que no estaba lleno del Espíritu Santo, hay bastante diferencia. Primera cosa a tener en cuenta, para predicar, uno tiene que tener al Espíritu Santo. Uno tiene que pedirle al Espíritu Santo que Él sea el que hable, que Él descienda sobre la vida de las personas, sobre nuestras vidas para poder hablar. Y el Espíritu Santo fue el que impulsó a Pedro a hablar, mi hermano, y vemos, mire, 3,000 personas en un día ganó, en un solo discurso. Primera cosa a tener en cuenta, si usted quiere predicar, no se apure, sino primeramente trate de buscar la llenura del Espíritu Santo. Que Él sea el que entre en tu vida. Porque cuando Él hace la obra, ahí nunca habrá fracaso. Porque podemos ciertamente hacer con intelectualidad humana, con inteligencia. Pero cuando el Espíritu Santo se encarga es más fácil. Y otra cosa que vemos empieza en el verso 17. ¿Cómo Pedro, mi hermano, hizo para ganar estas 3,000 personas? Primer punto era, estaba lleno del Espíritu Santo. Segundo punto, él usó solamente la palabra. Solamente, él no usó estrategia. Él no usó, mi hermano, cosas para atraer. Él usó la palabra para ganar las almas. Él usó la palabra de Dios. Vemos que mencionó lo que había escrito el profeta Joel. También las palabras de David. En estos tiempos, muchos, mi hermano, usan, yo ya he escuchado, ministerio deportivo. Usan estrategias, mi hermano, para atraer a los niños. Y dicen, no, detrás de los niños vienen ahí los padres y ahí les predicamos y le ganamos para Cristo. Una mentira del diablo. Este Pedro, mi hermano, ganó 3,000 personas en un día y él no usó estrategia. Ministerio para atraer jóvenes. Crean ministerios, mi hermano, en los cuales atraen jóvenes y de esa manera para ganar para Cristo. Mentira del diablo. Muchos lugares hay de esta manera. Hay en muchos lugares gente que está buscando estrategias. Se están reuniendo ahí los pastores, buscando estrategias que podemos hacer para ganar. No hay estrategia. Predicar la palabra es lo único que hay que hacer. Pedro usó la palabra.
Él estaba lleno del Espíritu Santo, mi hermano, y solamente usó las palabras. Él no buscó estrategia, él no buscó entretenimiento. Hay mucha iglesia de entretenimiento ahora. Es una vergüenza, mi hermano, en muchos lugares. Ahí alzan, ahí en el púlpito, hacerle bailar, hacerle supuestamente danzar, una inmundicia total. Y buscan estrategias, ¿para qué? Para atraer personas. Pero Pedro, mi hermano, en su primer discurso ganó 3,000 y él no usó estrategia, él no buscó estrategia, solamente pasó palabra de vida eterna. Si usted, mi hermano, quiere predicar y si usted quiere tener fruto, porque esto es tener fruto en una predicación, mi hermano, ganar alma. Use solamente la palabra. No use, mi hermano, otra cosa que no sea la palabra. No se salga de la palabra. Solamente pase la palabra de Dios, otra cosa no. Hay cosas, mi hermano, que a mí me chocan, que mucho. Hay, mi hermano, un rama en la teología llamado apologética. ¿Y qué es la apologética? Ellos se encargan, mi hermano, de defender a Dios, para defender la fe. En un tiempo, mi hermano, antes, cuando aún no teníamos la radio, escuchamos un programa que entraba, mi hermano, y realmente no tiene sentido. Ahí te hablan de filósofo fulano, que dijo tal filósofo famoso. Hablan de filosofía, de humano, tal famoso, un filósofo famoso que dijo y tal cosa. Pero la palabra está. No tiene sentido, mi hermano. ¿Para qué buscar estrategias para entretener a la gente si uno puede pasarle palabra de vida eterna? Y vemos que Pedro, mi hermano, en su discurso, él usó la palabra y ganó 3,000. ¿Y qué dice acá? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Dice, Pedro había dicho, usó la palabra de Dios. Y tenía conocimiento de la palabra. Porque él se paró ahí y empezó a hablar. Otra cosa, tener conocimiento. Usted tiene que leer su Biblia, pasar horas sobre la Biblia leyendo, mi hermano, memorizando versículos bíblicos. Si usted quiere predicar. Usted solamente memorice, no se preocupe por el resto. Porque es típico del ser humano. Yo le cuento sinceramente cuál es el problema muchas veces que a mí me aqueja. Memorizo versículos bíblicos, pero luego pareciera que me olvido. 2, 3 días, 4 días. Y hay cosas que me pongo a pensar y no me queda como era. Pero a la hora de predicar, tal cual era el versículo, me viene a la mente. Porque ese es el trabajo del Espíritu Santo. Usted solamente aprenda, usted lea su Biblia y apréndase. Si usted se olvida, luego no se preocupe por eso. En el momento justo, como dice la palabra, el Espíritu Santo va a poner que hablar en tus labios, porque Él es el que está hablando. Adquiera conocimiento de la palabra. Porque si usted tiene conocimiento, cualquiera que venga con alguna teología diferente, a usted no le va a mover de su lugar. Muchas personas, mi hermano, son como las olas del mar. Cualquier doctrina, cualquier teología, él le lleva de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento. Son inconstantes. No quieren leer la Biblia. Y por esa razón, así como el viento le lleva a la ola del mar a un lado, al otro lado, de aquí para allá, anda como una coliflor, perdón, como una picaflor, ahí de flor en flor, como una mariposa. Anda visitando ahí de aquí para allá. ¿Por qué? Porque no está fundamentado sobre la roca. ¿Por qué? Porque no tiene conocimiento de la palabra. Otro, mi hermano, escucha una campana acá. Alguien dice una cosa, cree ese. Escucha ahí otra cosa, cree también ese. Y escucha campana tras campana, diferentes partes, no analiza la Biblia y eso le afecta. Conozco personas, mi hermano, que era ese tipo. Escuchaba de aquí para allá, campana tras campana por todos lados y llegó a afectar. Por eso es importante tener conocimiento. Podemos escuchar, dice la palabra, tener lo bueno y desechar lo malo. ¿Y cómo se hace eso? A través de la palabra, escudriñar la palabra. Mirar si eso que se está diciendo va conforme a la Biblia. O tal vez si alguien te da una profecía, primeramente analizar si va de acuerdo con la Biblia y luego para aceptar. Porque en estos tiempos, mi hermano, muchos
cualquiera se levanta, dice que es profeta. Y te trae profecías que va fuera de la Biblia. Hay que cuidar, mi hermano. Y mucho más si usted quiere predicar. Lea su Biblia, adquiera conocimiento y pídale a Dios que Él sea el que te enseñe. Porque si no, cualquiera va a venir, mi hermano, a engañarte. Y dice la palabra que muchos van a oír doctrina de demonios, a espíritus engañadores. Y para que eso a usted no le pase, lea la palabra, llénese de conocimiento y use solamente la palabra a la hora de predicar. Él le pasó la palabra. Y otra cosa también que vemos, otro punto que Pedro hizo ahí por el verso 22. Vamos a ir entresacando para que no vaya a ser tan largo, lo había dicho desde el principio. Dice: varones israelitas, oíd esta palabra. Y ahí habla: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Le presentó a Jesucristo. A Jesucristo. Céntrico en su mensaje. Cristocéntrico, o sea que se centró en Jesucristo. Hay muchos, mi hermano, que solamente predican bendición. Solamente predican prosperidad. O solamente predican sanidad y liberación. Dios te va a sanar, Dios te va a libertar. Y solamente hablan de eso, pero no hablan de Jesucristo. Jesucristo, mi hermano, cuando caminó en las calles de Israel y de Jerusalén, Él le había dicho a esas personas: tu fe te ha salvado, tu fe. Más le importó primeramente el alma de la persona, de que esa persona sea salva. Y muchos ahora han dejado el mensaje, mi hermano. Ya no son cristocéntricos, sino que seguían por otras cosas. Son también cosas importantes. La sanidad es algo importante, es algo que todos queremos. La bendición es algo que todos queremos, pero primero hay que, como dice la palabra, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ser cristocéntrico, presentar a Jesucristo a las personas. Número 1 era pedirle a Dios que llene del Espíritu Santo. Número 2, tener conocimiento de la palabra, llenarse del conocimiento de la palabra, de versículos de la Escritura. Número 3, vemos que Él presentó a Jesucristo. Él no usó otra cosa, les presentó a Jesucristo a estos hombres. Verso 22 leemos, verso 23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice: prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole. Ahí nos detenemos. Les presentó a Jesucristo. Cuarto paso, ¿qué fue lo que Él hizo? Le habló de Jesucristo y les demostró cuál fue su pecado. Les confrontó, mi hermano, con su pecado. Acá dice: prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ustedes le agarraron y ustedes le mataron, ustedes le crucificaron. Les demostró a aquellos varones, los que estaban ahí, cuál era su pecado, cuál era lo que ellos cometieron, qué era lo que ellos hicieron que estaban mal delante de Dios. Cuarto punto. Tercer punto, perdón. Les demostró su pecado. Ya vamos entonces ya por el cuarto punto. Demostrarle a las personas su pecado. Demostrarle a la persona que el pecado es una enfermedad. Así como un médico, un doctor, hace el diagnóstico y se sienta y le explica al paciente: usted tiene tal enfermedad, tal cosa, usted tiene esto. Así explicarle a las personas cuál es su pecado. Y no dar vueltas para decirles, porque acá Pedro no les pintó con una florcita o con un moño para decirle lo que ellos hicieron, no.
No hace falta, hermano, maquillar las cosas para decir. Confrontar así el pecado, así como está. Cuarto punto. Y luego le dijo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sigue hablando de Jesucristo, de que Él se levantó y que la muerte no pudo detenerlo. Le demostró a ellos el poder que tiene Jesucristo. Y luego, mi hermano, siguió hablándole la palabra, siguió utilizando, porque dice, porque David, dice, él menciona las palabras de David. Por el Salmo 16 ahí, era la palabra que él había mencionado. Y luego siguió con el discurso, con la predicación. Verso 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios de los cuales todos nosotros somos testigos. Otra cosa, demostrarle a la gente que hay un Cristo que resucitó. En eso se basa en la predicación, que es cristocéntrico, que se centra en Jesucristo. Demostrarle a la gente que hay, hablarle de Jesucristo, hablarle de la vida de este varón que vino en carne y murió y resucitó. Porque Él les confrontó por el pecado y luego le dijo que había un Jesucristo. Y siguió hablándole la palabra. Y en el verso 36 le volvió a decir, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nuevamente, mi hermano, les confrontó directamente sobre su pecado, sobre qué fue lo que ellos cometieron. ¿Y cuál fue el resultado de esto? Lo leímos en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? A la predicación de Pedro les golpeó, mi hermano, tanto a estos hombres. Y muchos dicen, mi hermano, no, a ley predica pojí. Le predica pojí, no, ojos patan de hubieran de gente. Palabra, mi hermano, verdadera es lo que les toca a las almas. Esa palabra, mi hermano, que se dice así como está, es lo que hace volver al corazón duro. Es lo que hace volver a la persona apartada. Acá Pedro les confrontó con su verdad, con su pecado, y ellos, mi hermano, se compungieron. Les dolió tanto en el corazón y desearon saber qué hacer. Y ahí fue lo que Pedro les dio esta respuesta. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Miren, mi hermano, ¿qué pasó? Pedro les dijo qué debían hacer. Arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesús para perdón de pecados. Empezamos por el inicio. Primer punto, para una persona que quiera predicar. Primeramente, el Espíritu Santo tiene que estar en tu vida. Segundo punto, tener el conocimiento, mi hermano, de la palabra. Tener conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, mi hermano. Segundo punto. Tercer punto, presentar a Jesucristo. Solamente Jesucristo. Cuarto punto, confrontar a las personas su pecado. Confrontarle directamente su pecado, aunque no le guste.
Es el cuarto. Y el quinto punto: darle la solución al problema a las personas. Una vez que usted le predica, una vez que usted le demuestra por la palabra, le confronta en su pecado, usted le dice, usted tal vez tiene tal pecado, tal es tu pecado y la palabra de Dios dice tal cosa. Ponele a un mentiroso, usted puede decirle que es un mentiroso y puede decirle que la palabra de Dios dice que los mentirosos van a ir al infierno. A un chismoso usted puede decirle que es un chismoso o una chismosa y que eso le va a alejar del reino de los cielos. A un fornicario, a un adúltero, a un asesino, a un orgulloso, a un murmurador, sea cual sea el pecado que tenga, usted tiene que confrontarle, pero con la palabra. No se salga de la palabra. No se salga, mi hermano, de la palabra. Mientras usted hable la palabra, Dios estará responsable de usted. Pero si usted se sale de la palabra, no te puedo garantizar que Dios va a estar responsable por usted. Hable, pero hable solamente la palabra. Y hable con la verdad. Otro punto a cuidarse. Si usted va a hablar la verdad, decir cómo está, cuídese de la arrogancia. Hay muchos que hablan la verdad, pero ya lo hacen con arrogancia. Cuidémonos de eso si es que vamos a hablar la verdad. Si va a confrontar el pecado, hable como está escrito, porque eso Dios te va a respaldar. Y dice la palabra en el libro de Isaías que lo que sale de la boca del Señor no volverá a mí vacía, dice la palabra, sino que hará conforme para lo que fue enviado. Y decirle a la persona que se arrepienta. 5 cosas que vemos en esta hora. Y Pedro hizo estas 5 cosas y él ganó, mi hermano, 3.000 personas en un día. Y estas 3.000 personas fueron bautizados. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Si usted quiere tener fruto en su predicación, siga conforme a lo que está escrito en la palabra. Si en alguna parte tal vez no fui claro, agarre esta palabra, léalo de principio a fin detenidamente y Dios te va a hablar. Muchas más cosas podemos sacar esta palabra, pero hoy lo he entresacado porque hay un punto que yo quiero que usted entienda y Dios también quiere que usted entienda. ¿Cuál es el punto central, mi hermano? Si usted quiere tener fruto predicando, solamente use la palabra. No busque manera, no busque estrategia, no busque forma para ganar alma. Predique la palabra. Y si usted está buscando estrategias para atraer a usted la alma y ahí predicarle, eso no te respalda. La Biblia no respalda eso. Como lo he mencionado, los ministerios deportivos o otro tipo de cosas que el hombre forma para atraer, sea hombres, personas, niños, y a través de eso entretener y ahí es predicar. Predique la palabra. No busque estrategia. No busque, mi hermano, forma para predique la palabra. Si usted quiere, mi hermano, que alguien escuche la predicación y sea, mi hermano, confrontado y que pueda arrepentirse, haga lo que hizo Pedro. Estos son algo que hay que tener en cuenta a la hora de predicar. Y no importa que sea en una campaña, no importa. Tenga en cuenta, mi hermano, estos 5 puntos. Según el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 14 en adelante. El primer discurso de Pedro. Hay que tener en cuenta, mi hermano. Porque Dios, mi hermano, enseña a su pueblo. Dios, mi hermano, tiene misericordia y quiere que hagamos bien las cosas. Y tal vez, si usted hace tiempo está predicando y no está teniendo fruto, algo, mi hermano, en algo hay que mirar un poco tu manera de predicar, la manera en que está haciendo la cosa, en qué punto está faltando. Cristo
tiene que ser la punta de lanza, como dicen algunos. Él tiene que ser, de Él tenemos que hablar. Sigamos, mi hermano, estos pasos que hemos nombrado hoy, y Dios estará 100% responsable de su palabra.